que aceptar la grabación que después será subida al portal del evento. Tenemos para cada una de las presentaciones 10 minutos. Yo únicamente hablaré del título de la ponencia y quiénes son los autores. Tenemos 10 minutos, disculpen, pero a los 2 minutos les voy a decir, quedan 2 minutos para que vayan cerrando, ¿vale? Bueno, entonces ya podemos comenzar, ¿no? Bien, bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su participación en este quinto Congreso Internacional ISUF-H Costa Rica 2021. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador de este quinto Congreso Internacional ISUF-H Costa Rica 2021 les da la más cordial bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Por cuestiones de logística, ustedes pueden ir haciendo las preguntas a través del chat de la plataforma Zoom o hacerlo al final de cada una de las presentaciones. Bien, esta mañana nos corresponde abordar la tema perteneciente a la línea 5, que se titula Desigualdades y exclusiones socioespaciales en la conformación de la ciudad. Esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinarias en los estudios de la forma urbana. Lo que pretende esta mesa es entender el potencial de los trabajos colaborativos, de los entrecruzamientos, de las prácticas teóricas y metodológicas para entender mejor la configuración actual de la forma urbana. Por ello, esta mesa promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, el urbanismo, la arquitectura y otras disciplinas. Nosotros pensamos que el acelerado desarrollo de nuestras ciudades exige explorar las nuevas problemáticas desde perspectivas capaces que superen la histórica parcelación de las disciplinas del conocimiento especializado y que posibiliten múltiples visiones para entender mejor los actuales procesos urbanos. Bueno, en esta mesa originalmente tenemos 6 ponencias que van a abordar temas de ciudades de Brasil, España, Nicaragua, Chile y Costa Rica. En primer lugar, tenemos la presentación de la ponencia Neoliberalismo Urbano y su influencia sobre las desigualdades, exclusiones y al derecho a la ciudad, que nos presenta Juliana Mara Nespolo, junto con María Lourdes Benart, Suelín María Longhi de Oliveira y Rodrigo Bordín, todos ellos de la Universidad Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco. Bueno, tenemos 10 minutos para esta presentación. Adelante, por favor. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Estão também vendo a apresentação? Podem me sinalizar, por favor? Sí. La puede poner en pantalla completa, es mucho mejor. Sim. Ok. Posso iniciar? Pode sim. Então, boa tarde. Eu me chamo Rodrigo Bordim. Nós escrevemos esse artigo juntamente com a Juliana Mara Nespolo, Sueli Maria Longhi de Oliveira e a professora Maria de Lourdes Bernart. Nós estamos vinculados ao programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco, uma cidade que fica na região sudoeste do Paraná. Então, o título do nosso artigo é A Neoliberalização Urbana e a influência sobre as desigualdades, exclusões e o direito à cidade. O próprio crescimento populacional e a concentração de pessoas nas áreas urbanas, elas provocam um rápido e acelerado crescimento nas cidades, o que acaba se caracterizando num processo de desafio socioeconômico, político, cultural e também ambiental. E esse processo de urbanização ele está presente na maioria das regiões brasileiras e do próprio contexto mundial, sendo como é que nós podemos dizer, um reflexo do capitalismo e diretamente de processos periféricos.
Então, o Brasil enfrenta vários problemas de acessibilidade aos municípios e aos espaços urbanos e a conquista do direito à cidade, né? Então, nesse sentido, o propósito que temos aqui é de refletir sobre o direito e a dignidade das pessoas em relação ao direito da cidade, como problematização. Alguém escreveu aqui, deixa eu só comprar. Como problematização. Rodrigo, Nós temos que o processo... Não está passando o teu slide, está na primeira apresentação. Tá, não mudou o slide para problematização? No, y no muestra pantalla completa. Tá, então deixa eu interromper. Muito obrigado para quem me avisou. Deixa eu ver se vocês conseguem agora. Por favor, sinalizem. Ahora está muy bien. Gracias. Vou só tentar passar. Ó, troquei. Ele fez a troca, foi para a justificativa? Sim, está. Agora Ok. está alterando. Obrigado. Acho que era um problema técnico, professor. Muito obrigado. Então, como problematização, nós temos que o processo de urbanização neoliberal, ele tem um impacto significativo na redução socioespacial das cidades. E ele está vinculado a um processo sociopolítico e incide diretamente numa problemática social, que é o direito à cidade. Então, frente a esse modelo de processo de urbanização, surge a nossa questão-problema que nos conduziu à produção do artigo. A neoliberalização urbana influencia nas desigualdades, exclusões nas cidades e no direito à conquista da cidade? E como justificativa, né, nós já pontuamos ali na introdução, que a crescente desigualdade e exclusão social que as cidades do mundo todo vêm enfrentando em virtude da concentração populacional de pessoas em áreas urbanas, né, e do processo da questão neoliberal, a falta de planejamento, governança, políticas públicas adequadas, pensadas para a população, que conduzam ao distanciamento de certos grupos de pessoas ao direito da cidade, principalmente os mais vulneráveis, como as pessoas idosas. Eu não coloquei no início da apresentação, mas nós desenvolvemos aqui na UTFPR, junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, pesquisas sobre envelhecimento humano, né, envelhecimento populacional humano. Inclusive, a professora lidera grupos de pesquisa vinculados à OPAS e à OMS. O nosso objetivo, então, em relação a esse trabalho é analisar o processo de urbanização e o impacto causado pela influência do poder econômico e da neoliberalização no processo de exclusão que reflete ao direito da cidade. Como metodologia, então, nós conduzimos um estudo teórico, né, com uma investigação descritiva e exploratória, em artigos selecionados na plataforma CAPES, utilizando as palavras direito à cidade, processo de urbanização, desigualdade social, sustentabilidade e urbanismo neoliberal. Então, essas foram as palavras que guiaram a nossa pesquisa para a realização do artigo. A discussão se baseou na seleção de artigos e autores dentro dessa pesquisa feita, abordando o processo de urbanização e o desafio do crescimento da população na área urbana. Então, o urbanismo neoliberal e a sua influência nas desigualdades e o direito à cidade, e o direito à cidade no contexto dos direitos humanos. Então, como conclusões, nós verificamos, dentro do nosso trabalho, que essa dinâmica excludente dos processos de urbanização nas cidades, é necessário que o Estado, né, enquanto governança, enquanto criador das políticas públicas, que ele crie políticas que levem em consideração a todos os públicos, né, e que levem ao direito da cidade, à dignidade e à qualidade de vida para todos. Assim, as ações temos como consideração frente ao estudo que se requer
mais políticas públicas e mais ações voltadas ao direito de todos, né? E que as cidades tenham maior participação das pessoas nesse processo para assegurar que todas elas possam ser beneficiadas dos espaços que compõem a cidade. Em nome do grupo que conduziu e produziu o trabalho, nós agradecemos y nos colocamos a disposición. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación, por respetar el tiempo, de verdad. Muchas gracias. Le daría la palabra a Isabel Maure o Isabel González, si es que están en la sala. Sí, sí, hola. Vale, un segundo. Muchas gracias. Bien, entonces nuestra siguiente ponencia se llama La formación de la brecha socioeconómica de Madrid. Lo presentan Isabel Maure Prada e Isabel González de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias. Adelante con su presentación. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Maure y el trabajo va sobre la brecha socioeconómica de Madrid, concebida como un proceso histórico. El trabajo parte del trabajo fin de grado realizado con mi tutora, que es Isabel González, y se titulaba Revelar la brecha social, análisis de la desigualdad urbana en Madrid. En este trabajo se parte de la existencia de una brecha socioeconómica que divide la ciudad en dos zonas diferenciadas, el noroeste y el sureste. Y la hipótesis principal del trabajo es que esta frontera intraurbana multidimensional es el resultado de la evolución de un límite histórico. Por ello, la estructura del trabajo trata de seguir este proceso histórico y para un mejor entendimiento del mismo se divide en diferentes etapas, dándose la diferenciación entre una y otra por las respuestas de cada época frente a la segregación en la ciudad, qué acciones se han tomado para solucionarla y cuáles han sido los movimientos de este límite. Los puntos que diferencian una etapa de otra son lo que denominamos los puntos de inflexión, que serían 3 en el periodo de tiempo estudiado, que explicaré un poco más detenidamente más adelante. Y el primero sería el de naturalización, el segundo consolidación y el tercero reconocimiento. En cuanto a la metodología, se toma como referencia la empleada por Gabriela Mera y se propone realizar la combinación de 3 capas, que sería la escala macro, en la que se da una recopilación, agrupación y adaptación de planos y datos estadísticos, la escala micro, que trata de aportar una visión más de la ciudad vivida con una recopilación y agrupación de testimonios escritos de diferentes personajes históricos que se plasman de forma gráfica en los planos producidos, y por último el soporte de ambas escalas, que es la morfología de la ciudad, que es la base del análisis. Entonces, mediante la superposición de estas 3 capas se da un análisis gráfico y un análisis escrito. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido por estas etapas y estos puntos de inflexión. En primer lugar, la primera etapa se llama una brecha dinámica porque la variación de este límite lo hacía a la vez que variaba la demografía de la ciudad. Es decir, en un inicio las zonas más segregadas estaban localizadas en el este de la ciudad, pero con el crecimiento demográfico se fue conformando una corona periférica en torno a la corte, que se estableció un límite concéntrico en 1720 por Ardemans, que fue el primer límite en establecerse y en nombrarse por escrito. Posteriormente, debido a este crecimiento demográfico, comienzan a surgir las necesidades tanto de reformas interiores de la ciudad como de ampliaciones de la misma. Y aquí es importante señalar el proyecto de Mejoras Generales de Madrid en 1846 de Mesoneros Romanos, que proponía 2 cosas. Por una parte, en las reformas interiores de la ciudad le daba un tratamiento diferenciado ya a la zona norte de la zona sur, porque le auguraba un buen porvenir a las zonas localizadas en el norte, mientras que a las del sur no, por lo que promovía la inacción en la zona sur, mientras que en la norte sí que proponía determinadas actuaciones para la mejora de la ciudad. La segunda actuación que proponía era la creación de 5 burgos o arrabales extramuros
en los que localizar las actividades incómodas, por así decir, o productivas necesarias para el funcionamiento de la ciudad y las clases más desfavorecidas. Estos 5 burgos extramuros se localizaban en todas las direcciones menos en la oeste por limitaciones geográficas y no recibían todos el mismo tratamiento, ya que de nuevo se incluían en el proyecto los augurios sobre si estos espacios podrían ser en un futuro anexionados a la ciudad o no, y dependiendo de eso se le daría un tratamiento u otro. El primer punto de inflexión considerado es el ensanche de Castro, que es el proyecto de ensanche que se hizo en la ciudad de Madrid, en el que se le daba una funcionalidad a cada uno de los sectores proyectados. Entonces, se ha considerado como punto de inflexión porque, en primer lugar, establece una continuidad con la segregación preexistente y, por otro lado, porque este ensanche supone las bases de desarrollo de la ciudad futura y, al marcar una funcionalidad tan concreta a cada uno de los sectores, hace que esta dinamicidad de la anterior etapa ya no se pueda ver en esta, sino que la brecha empiece a ser más estática siguiendo estas trazas marcadas por cada uno de los sectores. La segunda etapa se ve bastante marcada por este ensanche de Castro y cabe destacar 2 cuestiones. Dentro del ensanche se sigue manteniendo esta diferenciación entre las zonas norte y la zona sur que se venía heredando de épocas anteriores, y por otro lado hay una diferenciación dada por el final de este proyecto, que es la línea roja que podéis ver en este plano, que es el foso del ensanche, que es donde se terminaba esta actuación. Y esto supone una barrera como consecuencia del aumento de población por el incremento de la industrialización, y esto llevó a un aumento de la degradación y a un aumento de la demanda de vivienda obrera. El segundo punto de inflexión es el Plan Vidagor y se considera como tal porque lo que hace es reagrupar la segregación existente en todo el arco sureste de la ciudad. Entonces, aquí se produce ya la brecha que hemos heredado hasta nuestros días, que diferencia a la ciudad en 2 y hace de Madrid una urbe dual, noroeste y sureste, y ubica en todo el sureste los suburbios, el extrarradio, las zonas y los núcleos industriales y las viviendas de personas con las rentas más bajas. Y todo esto lo hace justificando o basándose en las características del soporte físico. La tercera etapa se ve marcada por este planeamiento y lo que se intenta en esta tercera etapa es mitigar la situación de los suburbios y de los desarrollos chabolistas que fueron desarrollándose durante la dictadura, así como satisfacer la demanda de vivienda obrera porque había habido de nuevo un nuevo crecimiento de la población. Y al haber este crecimiento, las zonas del centro se revalorizaron y se produjo un fenómeno de expulsión de las rentas más bajas hacia la periferia. Con lo cual, esta brecha se alargó manteniendo la misma morfología, pero extendiéndose hacia la nueva periferia. El tercer punto de inflexión es el plan de 1985 y se considera como tal no por las actuaciones llevadas a cabo, sino por el reconocimiento que se produjo de esta brecha, porque anteriormente había sido perpetuada, pero no había sido reconocida como tal. Y en este momento se empezó a perseguir el reequilibrio territorial. Por eso se considera como punto de inflexión. En cuanto a la situación actual de la vulnerabilidad en Madrid, según numerosos estudios, sigue localizándose los barrios más vulnerables en el arco sureste. Y bueno, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística Español, del año 2019 al año 2020 se ha incrementado en un 26,4% la tasa AROPE, que es una tasa que indica el riesgo de pobreza o de exclusión social en el que se encuentran las personas. Por tanto, como conclusiones, decir que la brecha socioeconómica actual que existe en la ciudad de Madrid sí que puede considerarse como una evolución de un límite histórico y sí que puede dividirse en etapas este recorrido, marcando como puntos de diferenciación una serie de hitos políticos, económicos, sociales y urbanísticos. Y bueno, en último lugar, darle las gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Isabel. Estaba a punto de decirle que le quedaban 2 minutos, Sí, pero muchísimas gracias por este esfuerzo. Bien interesante su trabajo con además esta perspectiva histórica. Bien, gracias. le voy a dar la palabra a Xenia Fuster Farfán de la Universidad de París 8. Ella nos va a presentar la ponencia La política neoliberal de vivienda social chilena en la era de la excepción. Muchas gracias, Xenia. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí. ¿Se ve? Se ve. Si lo puede poner en pantalla completa, lo veo. Ya, muy bien, gracias. Sí, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, soy Xenia Fuster Farfán, y esta ponencia es algunos, ¿no? Muy breves resultados de mi tesis doctoral, que precisamente lo que hacía era hacerse preguntas sobre las prácticas gubernamentales en materia de vivienda social en Chile. Bueno, esta presentación tiene 4 momentos. Primero voy a hablar sobre la idea de la excepción, ¿no? que es la hipótesis principal de mi investigación. Luego un poco sobre la metodología. Voy a presentar el análisis de uno de mis casos y finalmente las reflexiones. Víctor, tú me vas a escribir en el chat. Yo como estoy en pantalla completa, yo no puedo ver no puedo ver el tiempo. No, yo te aviso cuando te queden Ok. 2 minutos. Adelante. Perfecto. Súper, entonces, esta investigación, bueno, plantea la idea del gobierno de la excepción, donde hay muchísimas investigaciones sobre la noción de excepción, sobre excepcionalidad, sobre políticas de excepción, sobre estado de excepción. Entonces, lo que hace mi investigación es es hacer una propuesta desde los estudios urbanos sobre las prácticas excepcionales que surgen de los gobiernos, ¿no? Entonces, en términos teóricos, esto voy a pasarlo lo más rápido que pueda, desde la filosofía política y jurídica, la excepción o el estado de excepción se define como un dispositivo para gobernar las crisis y urgencias políticas, económicas y sociales a través de la suspensión de la norma o la creación de dispositivos que son paralelos a estas, ¿no? Y aquí hay un trabajo muy larguísimo de Agamben al respecto, y también quienes ocupan el trabajo de Agamben para analizar, ¿no? Prácticas gubernamentales a través de la excepción. Desde la geografía política también se utiliza mucho la noción de estado de excepción, donde se plantea que la excepción es un paradigma político y espacial donde el Estado actúa sobre un territorio bajo otras leyes y normativas a las existentes. También tenemos un montón de investigaciones al respecto. Desde la economía urbana, se plantea la existencia de espacios de excepción para favorecer la circulación y la acumulación del capital y la expansión del capitalismo, es decir, cómo los gobiernos deciden discrecionalmente generar excepciones en ciertos territorios para promover esta circulación y acumulación del capital. Y finalmente también hay un tipo de estudios de la excepción desde el ámbito de los estudios urbanos, donde la excepción es comprendida como una práctica de gobierno que tiende a ser cotidiana o que tiende a rutinizarse, que busca administrar problemáticas urbanas como la violencia, como el narcotráfico, la pobreza, la informalidad, las expulsiones, etcétera, o favorecer la acción de grupos de poder en la ciudad. Entonces se generan excepciones, en términos prácticos, no se generan excepciones para tanto hacer frente a las crisis o a las problemáticas urbanas o para favorecer a ciertos actores poderosos en la ciudad. Es un dispositivo, y aquí es donde yo hago mi síntesis, ¿no? de muchísima literatura de gobierno, que lo que hace es buscar administrar las crisis y prioridades políticas, favoreciendo la consolidación del modelo económico dominante, o modelo político, económico, ideológico dominante, que en el caso de Chile no es el modelo neoliberal. En Chile, y esto es algo que yo realicé en una parte de mi tesis, pude identificar É para cómo... você fone. ¿Cómo? Perdón, no sé. En Chile, las políticas públicas gobiernan sus crisis a través de excepciones. Esto permite realizar modificaciones y contener las crisis sin modificar estructuralmente el modelo político y económico dominante.
En particular, yo me ocupo, este gobierno a través de excepciones ocurre en distintos ámbitos, ¿no? En salud, en educación, tal, pero yo me ocupo en particular de la vivienda. En desarrollo urbano también se utilizan muchísimos mecanismos excepcionales, pero yo me ocupo de la vivienda. ¿Y cuál es la norma? Porque evidentemente para comprender las prácticas excepcionales es necesario entender la norma, ¿no? ¿Y cuál es la norma en la política de vivienda social? Que es una política, la estoy simplificando mucho, ¿no? Pero es subsidiaria y centrada en el mercado, ¿no? Se construye, por lo tanto, donde el suelo es más barato, tiende a ser una construcción periférica, hay diseños arquitectónicos no espaciales homogéneos, los tamaños de las viviendas y las viviendas en sí, no, el diseño de las viviendas no están adaptadas a las necesidades de las familias, los materiales son de menor calidad, etc. Y las empresas constructoras e intermediarias, y yo, bueno, le pongo este asterisco intermediaria para que sepan, la política de vivienda social en Chile lo que hace es otorgar subsidios a las familias, pero hay empresas que intermedian este proceso. Lo que hacen es rentabilizar los subsidios otorgados por el Estado, ¿no? Entonces ahí es donde vemos casos muy muy como esto, ¿no? Esta construcción periférica homogénea, gigantesca en la ciudad. Por ejemplo, es una imagen de Santiago, aquí tenemos 220.000 viviendas, esto es solo vivienda social, no hay nada más, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada. Y esto también es un caso bien polémico que ocurrió el año 97, cuando hubo un aluvión en Santiago, y lo que pasó es que las viviendas empezaron a llover. Entonces, lo que hicieron para resolver este problema fue poner estos plásticos, ¿no? Y eso lo que hace es evidenciar una de las grandes crisis de la vivienda de Chile, yo les diría, de las últimas décadas. Y evidentemente esto es solo un mapa de Santiago, pero también se puede extrapolar a las otras grandes ciudades en Chile. Tenemos la distribución socioeconómica, ¿no? De la población, donde en general las clases más acomodadas, que es donde están más azul, están concentradas, mientras que por otro lado, ¿no? Las clases populares también están muy concentradas, y evidentemente la construcción de vivienda social está también concentrada en los territorios, ¿no? Más populares. O sea, hay una distribución de clase muy evidente de la vivienda social y en la ciudad de Santiago, ¿no? Sin embargo, a pesar de este panorama, que construcción periférica, homogénea, poco pertinente a las necesidades de las familias, hemos encontrado, ¿no? En los últimos años ciertos casos que pueden ser considerados excepcionales, ¿no? Y no solamente porque son distintos a la norma, sino porque son resultado de prácticas de gobierno completamente excepcionales y discrecionarias, ¿no? Y lo que hacen precisamente, que es una de las hipótesis que tuvo mi investigación, es poder hacer frente o gobernar la crisis de la que yo les acabo de mencionar. Entonces aquí, por ejemplo, unas fotografías de cómo la prensa va recogiendo y va publicando y promocionando, por lo tanto, la vivienda social excepcional. En el fondo, una de mis reflexiones, que ya la voy a adelantar, pero se las voy a mencionar al final, una de mis reflexiones es que las excepciones sirven también para validar el modelo, ¿no? Es decir, el modelo funciona, el modelo es capaz de generar vivienda social integrada en los centros de las ciudades, de buena calidad, de pequeña escala, pertinente a las necesidades identitarias y particulares de las familias. Entonces, veo el chat, no sé, no. Entonces aquí vemos algunos recortes de prensa, Pescadores de Higuerillas, que es una zona en un sector exclusivo, ¿no? en Concón, que está cerca del paraíso costero, muy caro por lo demás. Pescadores de Higuerillas vivirán en un barrio top. Tenemos otro que es Neocité, vivienda social en el centro de Santiago, por una ciudad inclusiva y equitativa. Y aquí también vemos una imagen de una mujer, ¿no? Mapuche, indígena, que muestra cómo les construyen vivienda social a esta población específica. 2 minutos. Ok. Ya, no puedo, ahí sí. Bueno, en términos metodológicos, no analicé 8 casos de estudios que los dividí por el origen o las características, las particularidades de la excepción. Ahí podemos ver, clasifiqué, ¿no? Estos casos en 4 grupos. La excepción que es vehiculada por crisis y urgencia, ¿no? Principalmente a causa de desastres socionaturales. La intervención del Estado por grupos prioritarios o producto de la hiperfocalización del Estado, por interés o por voluntad política, es decir, por voluntades o intereses políticos o electorales, y por último, producto de la presión social organizada y por el mercado inmobiliario y de suelo.
Bueno, aquí les traigo un caso que lo voy a pasar un poco más rápido, pero se trata de un caso en la comuna de Las Condes, que es una de las comunas, ¿no?, más caras de Santiago, y donde también se concentra, como ya les mencioné anteriormente, parte de la población, digamos, más adinerada y más acomodada de la ciudad, y del país, diría yo. Entonces, tenemos Las Condes. Por lo tanto, en esta comuna, ¿no?, en este territorio, es muy excepcional la construcción de viviendas sociales. Y de hecho, yo señalo aquí que Las Condes es un territorio que está constantemente en disputa, ¿no? Vecinos de Las Condes, aquí hay una información de los medios de comunicación, vecinos de Las Condes temen que gente de poblaciones callampas, las poblaciones callampas, para decirlo así bien sencillo, serían los asentamientos informales, poblaciones callampas llegue a las viviendas sociales de Rotonda Atenas, que es un barrio acomodado de Las Condes. Un vecino dice, vamos a tener ropas tendidas por todos lados, ¿no? Esta imagen de la pobreza, que los pobres cuelgan sus ropas en los balcones. Vecinos de Las Condes siguen en pie de guerra con Lavín, que es el alcalde, por proyectos de viviendas sociales. Y, bueno, y ahí les muestro aquí mi caso de estudio. Entonces yo me pregunto cómo estos casos son posibles, ¿no? Y ahí también aparece en la prensa, así son las viviendas sociales que existen ya en Las Condes, es un proyecto de vivienda social, que es este de acá, que es completamente excepcional al que nosotros en Chile conocemos como vivienda social, que su existencia se debe gracias al involucramiento completamente excepcional del municipio en la gestión de la vivienda social, en la gestión del terreno. También, bueno, esta es una zona de riesgo por dos razones. Primero, porque aquí hay una quebrada, entonces, donde hay zona de riesgo no se puede construir vivienda social, y también muy cerca de acá está el radio de influencia de una central nuclear. Sin embargo, lo que hace el alcalde de la comuna es que va a negociar al nivel central para que los instrumentos de planificación territorial se modifiquen en favor de la construcción de esta vivienda social. Se desarrolla un proceso sofisticado de focalización, aparte del que ya realiza el ministerio, y esto también es algo que es muy interesante para mí en los casos excepcionales, cómo el municipio participa activamente en la vida cotidiana una vez que ya las viviendas se entregan. Bueno, aquí, perdón si no me quiero pasar, pero quiero leerles esta cita. Llegamos al límite. Si cierra, por favor. Ya, voy cerrando. Que es de uno de los habitantes, ¿no? Dice, yo sé que somos diferentes, es por eso que somos exigentes. Por ejemplo, los sistemas de cerramiento de los balcones son muy específicos, nada de colores, nada de cosas extravagantes, de lo contrario vamos a terminar como los conjuntos que están en la zona poniente. Por eso nosotros estamos bien conscientes que este conjunto no es igual a esos de la periferia. Incluso comenzamos con el nombre de la comuna, Las Condes. Sabemos que Las Condes es un nivel alto y usted sabe que eso es un estatus social, ¿no? Y ahí yo identifico evidentemente dinámicas de distinción. Y bueno, eso también es muy evidente, ¿no? Que las viviendas sociales, esto también ocurre muy poco, pero empiezan a revenderse por el doble de su precio inicial, ¿no? Y bueno, en términos de reflexiones, el carácter excepcional de los casos depende de la capacidad que tienen los diferentes actores no considerados en la esencia, le digo, entre comillas, regular de la política de vivienda, de articular redes, gestionar gestiones y recursos complementarios. La mayoría de los dirigentes y habitantes consideran que su experiencia fue producto de la suerte, de un privilegio, de un lujo, o incluso dicen gracias a Dios, ¿no? Los casos excepcionales producen desigualdades, tanto materiales y perceptuales, al interior mismo de la política de vivienda. La excepción se presenta como una forma de gobernanza, un sistema neoliberal en crisis constante, y finalmente, estos casos excepcionales pueden considerarse la antesala de procesos, narrativas y modos de vida que la actual política promueve, que sería la ley de integración social. Eso, disculpen por pasarme el tiempo. Muchas gracias, Xenia. Disculpen, me toca ser árbitro. Sí, está bien. Bien, le voy a dar la palabra a nuestra siguiente ponencia, que se llama Políticas habitacionales neoliberales y transformaciones del patrón de segregación residencial en Managua, Nicaragua, que nos presenta Perla María Sánchez del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Perla. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Ok, lo pueden ver bien, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Adelante. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Perla Sánchez, como ya lo mencionó Víctor.
Soy nicaragüense y estudiante del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del Instituto Politécnico Nacional. E igual que la compañera anterior, voy a presentar algunos resultados preliminares de mi investigación, todavía no ha finalizado, y el tema de la ponencia es políticas habitacionales neoliberales y las transformaciones del patrón de segregación residencial en Managua, Nicaragua. Y voy a iniciar tratando de hacer un recorrido, o más bien una mirada crítica muy breve acerca de la política habitacional nicaragüense, para lo cual hay que mencionar que en el año 2009 se aprobó la Ley de Vivienda en Nicaragua, que es la Ley 677, y con esto el Estado nicaragüense transfirió a la iniciativa capitalista su rol de proveedor de vivienda, y así se transformó entonces en el garante de las condiciones crediticias, técnicas, financieras, para posibilitar el acceso de la misma de las y los nicaragüenses, pero a través del libre mercado y sus agentes clave. Y de acuerdo a lo establecido en el marco global de la política habitacional nicaragüense, podría afirmarse entonces que la producción y el acceso a la vivienda en Nicaragua entre el año 2005 y el 2018, que es mi periodo en estudio, se ha basado en principios y prácticas neoliberales, entre las que podría yo destacar que hay una amplia participación de los sectores inmobiliario y financiero, que hay una expansión de la propiedad privada de la vivienda a través de los créditos hipotecarios, que uno de los principales mecanismos para incentivar la construcción de la vivienda social es el subsidio a la demanda y la segmentación de esta demanda a partir del ingreso de las familias. Y finalmente que hay un aparato estatal que ha enfocado su intervención en garantizar todas las condiciones idóneas para que haya una canalización y acumulación del capital a través de actividades que tienen que ver con la producción y con el consumo del ambiente construido. De manera que resulta lógico que en Managua la espacialidad de las acciones que están vinculadas a la vivienda muestran cómo éstas se han focalizado en el espacio suburbano. Si nosotros podemos ver esta figura 3, que es este mapa de las lógicas de localización de la vivienda producida en Managua en mi periodo de estudio, podemos encontrar que hay 7 sectores principales donde se muestra más dinamismo de la construcción de la vivienda. Y estos sectores son Carretera Norte, sector aeropuerto, sector central, carretera Masaya, carretera sur, carretera Vieja León, carretera Nueva León, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un espacio suburbano que es ahora el escenario de localización de barrios construidos por iniciativas estatales con vivienda altamente subsidiada, así como urbanizaciones cerradas de vivienda social y para los estratos medios ascendentes y altos. Esto podría decirse que ha facilitado una emergencia de las desigualdades socioespaciales, pero también pone en evidencia algunas vulnerabilidades nuevas, otras pretéritas, y nos da las luces para poder ver que existen transformaciones del patrón de segregación residencial, derivado de lo que Hidalgo denominaría una espacialidad neoliberal de la producción de la vivienda. De manera que esta investigación y particularmente esta presentación lo que busca es visibilizar cómo la política habitacional nicaragüense, la cual se basa en principios y prácticas reales de neoliberalización, ha favorecido o estimulado estas transformaciones y sus posibles efectos socioespaciales. Para poder estudiar estas transformaciones del patrón de segregación residencial y tratar de establecer un vínculo con la aplicación de la política habitacional, lo que se hizo fue recurrir al octavo censo de población y vivienda de Nicaragua, que data del año 2005 y fue publicado en el 2008. Esto me permitió tener acceso a la información para poder descomponer la variable educación o el nivel educativo en 2 grupos sociales antagónicos, en este caso población analfabeta y población con estudios universitarios completos, y utilizarla como proxy de segmentación socioeconómica para el análisis de dos dimensiones espaciales de la segregación, que son el agrupamiento y la exposición. Entonces se operacionalizó estas dimensiones a través de 2 índices, que son el ISEA, el índice de segregación espacial areal, y el índice de autocorrelación local de Morán, ALM. Con la ayuda del sistema de información geográfica se pudo visualizar el patrón de la segregación residencial en Managua al año 2005. De igual forma, con el apoyo del software ArcGIS, se hizo un inventario georreferenciado de la vivienda producida en Managua entre el 2005 y el 2018, y esta se clasificó en 3 categorías que corresponden al monto de subsidio al cual tienen acceso a la vivienda, según la ley 677, y estas serían vivienda altamente subsidiada y vivienda sin subsidio o no subsidiada. Y finalmente se utilizan herramientas de análisis espacial
fundamentales como intersección y como superposición entre los mapas temáticos que resultan del cálculo de los indicadores que mencioné anteriormente y la capa de producción de vivienda, y esto nos permite vislumbrar una posible relación causal entre las transformaciones del patrón de segregación residencial en Managua y las lógicas de localización de la vivienda producida en el periodo en estudio. En este sentido, esta ruta metodológica me permitió llegar a los siguientes hallazgos, ¿no? Tenemos en pantalla este mapa que nos muestra el patrón de segregación de Managua al año 2005. Es un mapa consolidado, nos presenta los dos grupos en estudio. En tonalidades azules tenemos la población altamente segregada y segregada de la población analfabeta, y en tonalidades naranjas tenemos la población altamente segregada y segregada de la población con estudios universitarios completos. Y en estas tonalidades grises de contorno tenemos todos estos polígonos que son la capa de la producción de vivienda que corresponde al inventario georreferenciado que les comenté anteriormente. Entonces, ¿qué nos permite ver esto acá? Nos permite ver que al 2005 en Managua se muestra o se evidencian dos rasgos de lo que Sabatini en el 2001 señaló que era el patrón de segregación residencial tradicional latinoamericano. Y estos dos rasgos son lo siguiente: hay una marcada concentración de los grupos medios ascendentes y altos, conformando en Managua lo que se conocería como el cono de alta renta o los barrios de alta renta, y esto viene desde el área central de la ciudad en una área geográfica bien definida, en una dirección geográfica bien definida, sobre todo lo que es carretera Masaya para estos grupos más altos, ¿no? Y también vemos la conformación de amplias zonas de alojamientos para los grupos más pobres, mayoritariamente en la periferia lejana, y empezamos a ver en este momento y en el 2005, como es el caso de este polígono que estoy señalando por acá y estos que están por acá, de una tendencia incipiente de relativa dispersión de los estratos más altos en áreas a través de formatos residenciales que en ese momento eran innovadores, en áreas donde históricamente se han asentado los estratos más bajos. Por otro lado... 2 minutos, perdón, Perla. Ok, por otro lado también podemos ver de que la producción de la vivienda se ha dado en localizaciones que están asociadas a la capacidad de la compra de la demanda. Por eso podemos ver que para los estratos medios ascendentes y los estratos más altos son frecuentes las localizaciones dentro del cono de alta renta, en áreas rurales cercanas al cono de alta renta, por ejemplo, que podrían ser en carretera Masaya, carretera Sur o carretera Vieja León. Por otro lado, los estratos bajos y muy bajos, la oferta de vivienda a las cuales han tenido acceso están localizadas en pequeños vacíos urbanos cerca del área central o en el borde urbano, que son, como en el caso del sector aeropuerto, áreas escasamente integradas en áreas estructuralmente pobres. Y finalmente, para los estratos medios bajos, carretera Nueva León, por ejemplo, y carretera Norte, en áreas cercanas o lejanas al centro urbano o en centros poblados menores. ¿Qué es lo que nos dice esto? Principalmente lo que nos está señalando es de que hay un aumento de la escala de la segregación para los estratos más bajos, que han accedido a vivienda subsidiada o altamente subsidiada, y que por otro lado también la política parece haber consolidado el cono de alta renta. Finalmente, podríamos concluir que efectivamente la aplicación de la política habitacional nicaragüense sí transformó el patrón de segregación residencial en Managua, y hay una inclinación a dirigir la oferta residencial para los estratos más altos cercanos a subcentros de empleo, de servicios, de oficinas comerciales, mientras se replega a los más pobres a ubicaciones periféricas y desfavorables. Esto evidencia que hay una distribución desigual de las oportunidades y de los beneficios que puede ofrecer la ciudad. Y finalmente decir que la política habitacional nicaragüense parece no haber tomado en consideración lo que podía suceder con la segregación residencial. En tanto, si bien declara que se basa en principios como la equidad, como la justicia, como la inclusión social, optó por un mecanismo que es el subsidio a la demanda y la segmentación de la misma a partir del ingreso para estimular la construcción de vivienda. Y esto lo que hizo fue estimular un acceso diferenciado al espacio urbano, crear clústeres de pobreza, enclaves de riqueza, y de esa manera contribuir al mantenimiento y a la reproducción del fenómeno en estudio, que es la segregación residencial. Y con esto concluiría. Muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias, Perla. Bien, le voy a dar la palabra a Ignacio Bisbal Granda, Elisa Pérez de la Cruz y Nicolás Moraga Herrera. Las formas de la residencia en la ciudad desregulada, evolución reciente en Concepción, Chile, 2010-2020. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Voy a presentarles en esta ponencia el resultado de un trabajo que hemos estado realizando estos dos profesores de la Universidad de San Sebastián y yo, y que ahora tiene continuidad en otro trabajo que estamos desarrollando Francisco Sabatini, Carlos Aguirre y yo en relación al posible estallido de una burbuja inmobiliaria en el área de Concepción. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, en el proceso de financiarización inmobiliaria que ha tenido Chile en los últimos años, ha tenido mucho que ver la desregulación que ha tenido los instrumentos que han planteado los instrumentos de planeamiento en las ciudades chilenas. El caso de Concepción, ciudad que se encuentra en el área centro-sur de Chile, con un área metropolitana en torno a 1 millón de habitantes y con una comuna de la que nos vamos a ocupar ahora, que tiene 223.000 habitantes, es un ejemplo probablemente significativo, paradigmático, ¿no? Por un lado, y por otro lado bastante representativo de cómo se está desarrollando el urbanismo en Chile. Este es el plan regulador comunal, el plan general que regula el crecimiento de la ciudad, que se hizo en el año 2000. Fue aprobado finalmente en el 2004 y ha tenido 15 modificaciones desde entonces hasta la actualidad. En este plan, en amplios sectores de la ciudad se permitía altura libre de edificación y en otros sectores había algunas limitaciones respecto a los sistemas de agrupación y las características de altura de los edificios. En cualquier caso, se ha actuado durante todo este tiempo con un podríamos decir, una marcada tendencia a permitir la edificación en altura en una ciudad que, por otro lado, tenía un predominio de la edificación baja hasta entonces. El efecto que ha tenido sobre la vivienda, ¿no? Y el efecto que se ha desarrollado sobre el mercado de la vivienda ha sido el siguiente. Bueno, aquí podemos ver los censos del año 2002 y 2017, donde en la línea de arriba podemos ver el crecimiento en población y en la línea de abajo podemos ver el crecimiento en el número de viviendas. Como se puede ver, el crecimiento de viviendas ha pasado de 60.000 a 85.000 viviendas, mientras que la población ha pasado de 216.000 a 223.000 habitantes. Hasta ahí podríamos ver, ¿no?, que la vivienda crece a un ritmo mayor que el de la población y que eso ha llevado a que el número de personas por hogar haya disminuido de 3,1 a 2,7. Por debajo de la media nacional. Lo que se puede ver es que en los últimos años, desde el año 2017, han empezado a incrementarse de manera notable el número de permisos solicitados para construir viviendas. De tal modo que para el año 2022, ¿de acuerdo?, se plantea que el mercado inmobiliario pase de 85.000 viviendas a 114.000. Esto, claro, nuestra hipótesis es la siguiente, ¿no? ¿A qué se debe esto? Si la población no lo justifica, en realidad obedece a causas que están inmersas, digamos, dentro del mercado inmobiliario, pero como la población va previsiblemente a continuar al crecimiento al mismo ritmo, lo que va a ocurrir es que la vivienda en determinado punto, ¿de acuerdo?, va a dejar de tener demanda y por lo tanto se va a romper esa burbuja inmobiliaria y se tardará un tiempo considerable en absorber esta demanda. Así se puede ver, por ejemplo, la tendencia en la que aquí podemos ver la oferta de viviendas y, sin embargo, la venta, ¿no? La venta se incrementa, digamos, en los últimos años, ¿no?, de manera suave, mientras que la tendencia
al crecimiento de la oferta se ha disparado desde el año 2018 y 2019. La financiarización de la vivienda, es decir, la compra de grandes cantidades de vivienda por parte de fondos de pensiones, por parte de bancos, por parte de inmobiliarias, para ponerla en arriendo, creemos que es uno de los factores determinantes para que se esté dando esta situación. Por lo tanto, llegamos al siguiente panorama, ¿no? El tamaño de los hogares ya es muy pequeño en relación a la media nacional, teniendo en cuenta la alta proporción de población universitaria que podría demandar mejores condiciones de residencia. El tamaño de hogar podría reducirse hasta 2,4 habitantes por hogar, lo cual supondría la creación de 10.000 viviendas nuevas. La tasa de crecimiento anual de la población es muy baja, 500 habitantes año, y el número de viviendas nuevas que demanda esta nueva población también es muy bajo, de unas 200 viviendas únicamente por año. Y sin embargo nos encontramos que el precio del suelo sube a un ritmo del 6% anual, que el precio de la vivienda sube a un ritmo del 9% anual desde el 2014, que las tasas de créditos hipotecarios han bajado y permanecían estables. Este punto ahora ha cambiado, ¿de acuerdo? Están volviendo a subir los créditos hipotecarios. La oferta de viviendas ha subido a un ritmo del 20% anual desde el año 2010. Fíjense la diferencia entre este ritmo, ¿no?, y los ritmos de crecimiento de población. Y el tiempo requerido para agotar el stock está creciendo. Y en 2019 ya era de 14 meses, ¿no?, estimado. El número de permisos solicitados desde 2013, 34.000 viviendas, de las cuales tan solo se han recepcionado un 16%. En 2 años multiplica por 54 las cifras mensuales actuales de venta, es decir, 528 viviendas, aumentando el stock a 33.000 viviendas que demorarían más de 5 años en venderse al ritmo actual. Este es en este mapa de la municipalidad se puede ver el número de permisos que se han pedido de edificación en altura de más de 5 pisos. Tengan en cuenta que el tejido de la ciudad tiene en torno a dos pisos de altura y que todos estos proyectos son proyectos que superan los 5 pisos, pero la inmensa mayoría de ellos están en torno entre los 15 y los 23 pisos. Vamos a centrarnos en un caso de estudio, que es el de esta manzana, donde se planteó un proyecto llamado Ciudad del Parque, que planteaba la construcción de 7 edificios, cuyos usos proyectados serían residencial, 5 edificios, 2 edificios de oficinas, incorporando 912 departamentos, 52 oficinas y 16 locales comerciales, con una dotación de 700 estacionamientos para vehículos y 349 para bicicletas. En los cortes pueden ver la diferencia que existe notable entre las características, ¿no?, morfológicas de esta edificación y el tejido circundante. Se desarrolla en un terreno de 11.000 metros cuadrados e incluye 103.000 metros cuadrados construidos. Su densidad residencial neta es de 784 viviendas por hectárea. Lo que hicimos nosotros fue comparar las características de esta manzana con otras manzanas similares, siguiendo el trabajo ya desarrollado por Berhauser y Haupt en el Space Matrix. Estuvimos analizando las características, ¿no?, de estos 5 tejidos: Java, Island y KNSM en Ámsterdam, Arnhem-Platz en Berlín, en la zona de Borrell y Soler en Barcelona y el Ensanche de Barcelona, donde estuvimos comparando datos de constructibilidad, índice de apertura espacial, ocupación de suelo y el índice N, ¿no?, de vivienda. Estuvimos situando todos estos datos en una gráfica, ¿de acuerdo?, viendo cómo se producía, también de acuerdo con la metodología de Berhauser y Haupt, la situación de estos diferentes tejidos y las características que cada uno de ellos presentaba, ¿no? Lo que nos encontramos es que los tejidos, digamos, que utilizábamos como testigo, ¿no?, del 1 al 5, se situaban en esta gráfica con una progresiva densificación, ¿no?, del tejido desde el número 4, que es el que tiene menor índice de ocupación de suelo y menor densidad, menor edificabilidad o constructibilidad aquí en Chile, a un índice más alto. Pero el tejido que estamos observando en Concepción escapa, ¿no?, en gran medida de cualquiera de estos tejidos, planteándose como una hiperdensificación que se basa sobre todo en un aumento muy notable de la constructibilidad. Las conclusiones que sacamos es el siguiente, ¿no? En primer lugar, la ciudad se enfrenta a un proceso de densificación sin precedentes. Nunca habíamos tenido un caso similar en la ciudad. El proceso se ha acelerado en los últimos 3 años, particularmente en el centro y el pericentro, si bien afecta al conjunto del tejido urbano.
El incremento espectacular de permisos de edificación junto con la evolución de hipotecas, tipos de interés, precio de suelo y vivienda y cifras de ventas augura un riesgo muy alto de estallido de la burbuja que podría concretarse en un periodo de 2 a 3 años si se materializa la oferta planteada. Las viviendas construidas se dirigen a un tipo muy específico de población, son tipos de departamentos de muy pequeño tamaño, de un dormitorio generalmente. Generalmente están dirigidos directamente a la inversión, la publicidad se dirige a inversores que pretenden arrendar a jóvenes independientes estos departamentos y responden unívocamente al modelo de máxima rentabilidad por superficie, sin hacerse cargo de otros usos que complementen la vivienda. Dirigiendo el modelo urbano a una ciudad hotel, es decir, a una ciudad de departamentos en arriendo de pequeño tamaño, si bien precaria al carecer de servicios y zonas verdes. El modelo de proyecto que se plantea, por tanto, es hiperdenso, es desigual y es segmentado y se basa en el monocultivo de una tipología única que presenta graves problemas de inserción en el tejido existente. Bien, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante. Bueno, ahí seguramente va a haber muchas preguntas, porque lo que pasa en Concepción se repite con otras temporalidades, intensidades en otras ciudades. Bien, vamos a dar paso a nuestra última ponencia de nuestra mesa, que se llama Paisajes exclusivos, la producción de un urbanismo neoliberal en San José de Costa Rica, que nos presenta Andrés Jiménez Corrales, de la Universidad de Costa Rica. Adelante, Andrés, por favor. Muchas gracias. Nada más confirmar que ven pantalla la presentación. La vemos, gracias. Ok. Muchísimas gracias, Víctor, por la moderación del espacio y también muchas gracias a las personas que me han antecedido. Creo que va a ser una mesa provechosa para poder discutir y mirar puntos en común y continuidades entre los casos que estamos estudiando. Bueno, el título de la ponencia, como bien Víctor lo dijo, se llama Paisajes exclusivos, la producción de un urbanismo neoliberal en San José, Costa Rica. Acá nada más partimos de algo muy simple, que es que partimos considerando al paisaje como una condensación de dinámicas y acciones, que es lo que vamos a pretender de comunicar en esta ponencia. Entonces, ¿qué nos encontramos en la ciudad de San José? Del año 2004 a la actualidad han ido apareciendo una serie de nuevas edificaciones en altura, principalmente edificaciones dedicadas a la vivienda, con los primeros pisos dedicados a comercio. Acá lo que tratamos de realizar es tratar de superar como esta ilusión de la transparencia que decía Lefebvre y ver que estas nuevas edificaciones también son la condensación de procesos que se encuentran detrás y que van generando una nueva producción de ciudad, la cual es tendiente o está generando las condiciones de posibilidad para generar un recambio poblacional y un tipo de recambio en la geografía social de la ciudad. Y acá tenemos una pancarta publicitaria de uno de estos proyectos inmobiliarios de vivienda que de una vez lo anuncian, ¿verdad? Que lo que se quiere construir es una nueva ciudad para Barrio Luján, que es un barrio popular del centro de San José. Esto ha condensado en cambios en la forma de la ciudad, que también ha ido transformando un poco lo que es la altura de las edificaciones promedio en la ciudad. Y bueno, vamos a ver algunos elementos alrededor de esto que les planteo. Algunos antecedentes explicativos a este contexto que se empezó a vivir en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, es que, bueno, a partir de la década de 1950 sucede una paulatina urbanización extendida de la ciudad de forma horizontal, lo que llevó también a las clases altas, pero también a otras clases a localizarse en la periferia de la ciudad. Esto llevó a generar un tipo de desvalorización simbólica de San José, principalmente de sus condiciones urbanas, pero algo que es muy particular es que, bueno, esta desvalorización simbólica de la ciudad no estuvo acompañada de una devaluación del precio de la tierra, es decir, la ciudad sí se desvalorizó pensándola como caótica, como fea, como sucia, pero esto no se tradujo en una baja en el precio de la tierra. Más bien esto generó las condiciones para generar un rentable negocio de alquileres, de edificios y también una creciente especulación del precio del suelo, que esas son ciertas condiciones que se viven
actualmente. En el imaginario se instaló, ya llegando la década de 1990 y con muchísimo más fuerza en el siglo XXI, ciertos problemas de la movilidad en la ciudad y ciertas alertas de un deterioro ambiental y amenaza a sitios de recarga acuífera, lo que prendió ciertas preocupaciones y hizo replantear algunas políticas estatales que sirvieron para generar un tipo de ajuste, una fluctuación del capital. Esto llevó a que el gobierno central generara un proyecto, digamos, en tratar de modificar estas condiciones de problemas de movilidad, deterioro ambiental y esta expansión horizontal de la ciudad, que tuvo un buen recibimiento en el gobierno local y empezaron a enunciarse modelos de ciudad densa y compacta como una forma o como una respuesta a estos problemas que se vinieron materializando años anteriores. Y esto desencadenó que a partir de la década de 1990 y con más fuerza durante el siglo XXI, los años que llevamos, que se empezara a vivir un proceso creciente de valorización simbólica de San José como un sitio de habitación por sus condiciones urbanas, por su accesibilidad a servicios, y esto lo que llevó a decantar fue en un proyecto de rescate de San José, utilizando dos conceptos técnicos que son dos conceptos despolitizados, que son el concepto de regeneración y repoblamiento, como la vía mediante la cual se empezó a articular una serie de acciones estatales que pretenden encaminar un proyecto de una supuesta rescate de la ciudad. Esto decanta en el año 2003 con la creación de una comisión interinstitucional que, como lo dice bien, es una comisión integrada por personas de los ministerios, del gobierno central y del gobierno local. También tuvo participación de la academia, la Universidad de Costa Rica estuvo ahí, y también tuvo participación de la empresa privada. Estuvo completamente ausente grupos de vecinos y de vecinas, personas que habitaban en la ciudad en este momento, sino que se convirtió en un tipo de comisión que lo que va a hacer es tratar de gestar un proyecto para hacer rentable la ciudad y traer a la población que se desea que habite en la ciudad. Esto llevó a que en el año 2004 se promulgara una política pública, un decreto ejecutivo, a través del cual se genera un programa de regeneración y repoblamiento de San José, en el cual se empiezan a articular estas acciones de reconquista de la ciudad y generan un tipo de política de escala hacia la cual se genera un redireccionamiento de recursos, de energía, de trabajo públicos que van a favorecer a la empresa privada, a las empresas inmobiliarias en este caso. Uno de sus principales elementos fue la instauración de una serie de geosobornos utilizando el concepto del geógrafo escocés Neil Smith, que se tradujeron principalmente en estos cuatro. A los proyectos que entraban dentro de este programa de regeneración y repoblamiento se les va a dar un trámite administrativo expedito para generar los permisos de construcción y demás. Se les va a reducir el impuesto de la construcción al mínimo posible. La municipalidad además va a priorizar dentro de sus planes de inversión los espacios circundantes a estos nuevos proyectos, es decir, la municipalidad va a invertir en mobiliario, en aceras, en arborización, en remodelación de espacios públicos alrededor de estos proyectos, y a la vez se genera un aumento del coeficiente de aprovechamiento del suelo que a nivel práctico lo que permite también es generar un aumento en la altura de los edificios a lo que estaba permitido anteriormente. Estos son ciertos geosobornos que se empezaron a establecer desde el año 2004-2005, que se siguen sosteniendo durante el tiempo y más bien se buscan ampliarlos para generar un favorecimiento al empresariado inmobiliario. Acá tienen un mapa de lo que se considera como el casco urbano de la ciudad, que son aproximadamente, bueno, son 4 distritos centrales de la ciudad, y para quienes no conocen, la ciudad es un área relativamente pequeña, de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, y bueno, dentro de este programa, según las actas de la comisión y del programa,
se han inscrito o han tenido acceso a estos incentivos 11 proyectos que fueron construidos entre proyectos de vivienda, terminales de buses, centros corporativos de oficinas, así como un restaurante. Y cabe destacar que se han venido generando como dos frentes de colonización, al este y al oeste de vivienda, que podrían estar, digamos, encaminándose hacia una conquista del centro histórico de la ciudad, que es el polígono en morado. A nivel de precios, si hacemos un zoom de estos 11 proyectos y escogemos los 6 proyectos que tienen más de 10 pisos de altura, se reduce a 6 la cantidad de proyectos. Acá lo que quiero destacar son los precios de estas unidades bases de apartamentos. Los montos ascienden a más de $93,000 en sus unidades más básicas, las cuales son menores a 70 metros cuadrados. Y aquí nada más para tener un parámetro de quiénes pueden acceder. Para acceder a un crédito para poder comprar estas unidades básicas en estos proyectos, se necesita aproximadamente un ingreso mensual entre los $1,800 y $2,000. Y si tomamos en cuenta la encuesta nacional de hogares al año 2020, el promedio de ingresos de los hogares de Costa Rica eran unos $1,100. Entonces aquí vemos que las opciones de vivienda en estas unidades básicas de entrada están direccionadas hacia un público bastante concreto. Y lo otro nada más a destacar es que 3 de estos 6 proyectos han sido desarrollados por un mismo empresa inmobiliaria. 2 minutos. Sí, ya voy terminando. Esto ha venido decantando en una serie de paisajes contradictorios que demarcan la construcción o el acentuación de ciertas desigualdades y exclusiones que en este contexto de pandemia han quedado en evidencia. Acá tenemos un recorte de periódico que se dice que, bueno, más de 96 torres impulsan el repoblamiento de San José. Acá hacen una delimitación de un San José más amplio, por eso incluyen más torres de habitación, pero esto contrasta con la coexistencia de una serie de cuarterías, ¿verdad?, que en época de pandemia estuvieron bajo el ojo público, donde esta noticia nos dice: el hambre y la desesperación acechan habitantes de cuarterías en aislamiento que también habitan dentro de San José. Y bueno, eso también ha venido por parte de una promoción del gobierno local a partir de una marca ciudad, San José Vive, ¿verdad? Y parecemos que esa San José Vive es solo para unas cuantas personas. Ya para ir finalizando, estos proyectos han ido generando una serie de diferenciación territorial entre lo que se establece y las condiciones edilicias en su entorno inmediato, y esto está generando una condición de posibilidad para que un mediano o largo plazo genere ciertas presiones inmobiliarias para el desplazamiento de personas o usos en la ciudad existentes previos a la llegada de estos proyectos inmobiliarios en altura. Y a modo de cierre, bueno, estos paisajes exclusivos son reflejo de un proyecto de ciudad que están generando una política de espacio y una política de escala concreta, donde el Estado se convierte en un actor articulador y promotor, en parte subsidiador, y esto se viene apoyado por una gobernanza neoliberal de un tipo de empresarialismo urbano donde se generan adecuaciones institucionales y normativas para favorecer al empresariado inmobiliario, y a la vez se incentiva la constitución, creación de proyectos centrados y especializados en la ciudad como un medio de desarrollo urbano. Y sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, de respuestas. Voy a abrir el chat para ir leyendo algunas, que yo soy de otra generación. No puedo estar simultáneamente escuchando, viendo y al mismo tiempo chatear. Eso yo no lo puedo hacer, pero no hay problema, ahora lo leo. Digamos, a reserva de ahora leer algunas preguntas, yo creo que un primer comentario general me venía a la mente que un fantasma recorre América Latina y España, la urbanización financiarizada, pero yo creo que es al revés. Yo creo que más bien son capitales financieros que recorren las ciudades del mundo, aterrizan en mercados inmobiliarios y en la vivienda local, y lo que hacen es producir un urbanismo fantasma. Lo que hacen es producir un despilfarro urbano
construir por construir sin atender necesidades locales, ¿no? Ya nos decían en Chile, en Concepción, que pues la nueva producción habitacional no responde a necesidades locales. Bien, bueno, pero o capaz que me puedes echar la mano, Luis, mientras voy ubicando alguna de las preguntas. Sí, Víctor, hay una pregunta de Ana Paula. Si quiere la puedo leer yo. Sí, por favor. O si Ana Paula está, perfecto, pero como la escribió la voy a leer en todo caso. Si ella quisiera agregar algo, pues veo que está conectada. Dice, la vivienda subsidiada es otro eje de acumulación que asume las formas de la economía neoliberal. Me parece fundamental identificar estos otros actores que dan forma a la ciudad, más allá de lo que hacen los urbanistas tecnócratas, políticas y planes. Justamente esta reflexión es clave para la región en Centroamérica. Para la colega nicaragüense, para Perla, si no me equivoco, sí, Perla Sánchez, se podría decir que es una región donde los estados no han sido los grandes inversores en la ciudad, sino la industria inmobiliaria de capital privado. Gracias, Ana Paula. Bueno, me costaría un poco hablar de la región en general. En la región centroamericana creo que aunque tenemos muchas similitudes, también hay como grandes particularidades. Entonces voy a hacer referencia a Nicaragua, ¿no? Yo creo de que, y en el caso particular de Nicaragua, creo que vale la pena recurrir a este concepto de Theodore y Brenner de neoliberalismo realmente existente, porque el neoliberalismo no se impone de forma pura, ¿no? Donde va llegando, sino que tiene que ajustarse precisamente a algunos pactos existentes, a la historia, a las instituciones, etcétera, ¿no? Y en este caso en Nicaragua resulta interesante que, al menos en mi periodo de estudio, pareciera que hay un retorno del Estado en el tema de la materialidad urbana, incluida por supuesto la vivienda. Entonces, aunque la doctrina neoliberal, en la doctrina neoliberal pareciera que hay un alejamiento del Estado, en realidad lo que en las prácticas reales de neoliberalización lo que estamos viendo es un Estado que lo que hace es asumir otro rol, pero que es otro rol que resulta igualmente vital para la canalización y la producción del capital, sobre todo a través del ambiente construido. Es decir, si el Estado nicaragüense, por ejemplo, no hubiese asumido el rol que asumió, toda la producción de ambiente construido a través de la vivienda de los últimos años no se hubiese dado ni con la velocidad que se ha dado, ni con la violencia que se ha dado recientemente, porque son ellos precisamente los garantes de todas las condiciones, pero principalmente de posibilitar el hecho incluso de que existan fondos para subsidiar la vivienda. Entonces, si no estuviese el Estado de por medio, el capital inmobiliario no tendría los fondos que tiene para producir esa vivienda. Entonces, creo, no sé si por ahí iba lo que vos estabas comentando. Yo creo que efectivamente, o sea, pareciese, ¿no?, que es el capital inmobiliario y el capital financiero el que está produciendo la ciudad. O sea, en términos, en términos de que si ellos lo están haciendo, pero todos los fondos, en su mayoría, al menos lo que viene de vivienda social, viene desde el Estado y solo se canalizan hacia el sector inmobiliario y hacia el sector financiero. Ellos son los grandes beneficiarios de las leyes de vivienda, al menos de la ley de vivienda nicaragüense. Los tres grandes estímulos que tiene la ley de vivienda nicaragüense, que es el tema del subsidio a la demanda, que es todo lo que es los créditos fiscales o el tema de la hipoteca, son para engrosar el bolsillo, ¿no?, del capital inmobiliario y financiero. Entonces, yo creo que es como una cosa es lo que nos dice la doctrina neoliberal y otra cosa es lo que está sucediendo en realidad en nuestros países, ¿no? No sé si por ahí respondo lo que comentaba.
Bien, gracias, Perla. Bueno, yo en el chat no veo otra pregunta, así que capaz que si nuestros participantes, quienes están conectados en la sesión, quisieran hacer una pregunta, adelante. Veo a Ignacio, que levantó la mano. Sí, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, pero como para no abusar, voy a hacer una y si luego no hay más preguntas, hago la otra, ¿no? Bien, yo tengo, bueno, la primera pregunta es para Isabel. Isabel, no recuerdo el apellido, disculpa. Pero no está ahora mismo, Isabel. Bueno, pues se la hago sí, Isabel Maure, disculpa, no la encontraba. Bien, yo quería preguntar en relación a este esquema de segregación, ¿no?, que hay en Madrid, recuerdo que yo la primera vez que empecé a oír hablar, ¿no?, sobre este patrón fue en el libro de López de Lucio, ¿no?, sobre el desarrollo de Madrid entre el 79 y el 99, me parece, ¿no? Y que encuentro muy interesante un poco esa reconstrucción histórica, ¿no?, de cómo se ha ido produciendo y cómo se ha ido dando lugar. Yo quería preguntar, ¿cómo estimas que las políticas públicas en los años recientes han hecho frente a este patrón que se observa? Me refiero concretamente a algunas operaciones de espacio público, sobre el espacio público, concretamente a Madrid-Río, que fundamentalmente lo que perseguía era romper un poco con esa brecha entre el Madrid del centro y el Madrid de la periferia en su sector oeste. Y que no sé si ha tenido efecto. Yo sé que inicialmente al menos, ¿no?, se hablaba de que estaba operándose, ¿no?, digamos que una gentrificación y un aumento de precios en la vivienda en el sector suroeste de la ciudad, y quería saber un poco cuál es la perspectiva que tienes al respecto. Gracias. Adelante, Isabel. Hola, bueno, gracias por la pregunta y por el interés en el trabajo. Decirte que la investigación que hemos realizado no incluye estos años, entonces podría darte mi opinión, pero no es algo en lo que me haya metido como para darte una respuesta sólida. Sí que es verdad que en los últimos años se ha estado produciendo una gentrificación y en Arganzuela, sobre todo, es como que ya ha pasado a formar parte de esta otra mitad noroeste en la que se ubican las nuevas clases favorecidas, por así decir. Pero no sabría decirte hasta qué punto esto está relacionado o no con el trabajo que hemos venido realizando y esta evolución histórica. O sea, es como que esta brecha ahora no es solo que se esté alargando hacia la periferia, manteniendo la vulnerabilidad en este arco sureste, sino que es como que está descendiendo porque están cobrando una mayor importancia las zonas de dentro de la almendra central. O sea, se están revalorizando y por eso se está produciendo esa gentrificación que comentas. Pero yo creo que ahora no podría profundizar mucho más en la pregunta, pero gracias igualmente. Además es algo que sí que tendría que seguir estudiando esta brecha desde el punto en el que lo dejé en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo dos, pero prefiero que pregunten. Alejandro tenía la mano. Alejandro, adelante. Alejandro. Buenas tardes. Además. Gusto saludarlo también, Víctor, Luis. Sí, yo tengo una pequeña pregunta para Andrés, que pues siempre sigo con mucho interés sus investigaciones, y quisiera preguntarle muy puntualmente si dentro de su investigación ha logrado identificar actores institucionales que tratan de frenar este tipo de urbanismo neoliberal, entendiendo que el Estado no lo podemos considerar un actor uniforme, sino también como un actor de múltiples caras. Entonces quisiera que si pudiera profundizar un poco en eso. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Alejandro. Un gusto volverlo a ver también, que sea por medios virtuales. Según la investigación que he realizado, digamos, y mirando también una serie de actas, digamos, del gobierno local,
generando también entrevistas a mismos personeros dentro de los ministerios, en el caso del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos. Se podría, o sea, realmente no veo ningún tipo de ningún actor concreto que esté, digamos, tratando de generar o un proyecto paralelo o generando ciertos obstáculos y limitantes al establecimiento de este urbanismo neoliberal en San José, digamos que sería como el caso más concreto que he analizado. También es un poco preocupante porque también desde la Universidad de Costa Rica o la universidad pública que tiene una silla dentro del programa, tampoco existe como mucha participación como a generar o tratar de proponer o de llevar, digamos, a generar un cambio en la forma como se está implementando el programa. Entonces, realmente, si vemos también el programa de regeneración y repoblamiento, es un programa creo que bastante central, pero es un programa que ha pasado desapercibido de la opinión pública, digamos, ha tratado de actuar, digamos, como desde una sombra, para decirlo de alguna manera, que hasta dentro del gobierno local es un programa que los mismos funcionarios, digamos, no la alcaldía y no las direcciones, tampoco identifican cuáles son sus amplitudes y sus limitaciones. Entonces, yo lo leo como un programa que ha podido actuar casi que sin obstáculos porque también no se ha expuesto al público, no se ha expuesto dentro de las mismas instituciones, entonces esto lo complejiza. Y por otro lado, tampoco la universidad, digamos, pública que tiene una silla ahí ha generado ciertos obstáculos o ciertas otras propuestas, digamos, para tratar de moldear y generar otras formas de urbanismo, en este caso de San José. Muchas gracias, Andrés. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Si no, bueno, yo tenía dos preguntas. Como no veo quién levante la mano. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es para Ignacio. Te quería preguntar, Ignacio, ¿ustedes también confirman que el libre mercado es un mito? Tú lo que nos acabas de decir en tu presentación es que hay una mayor oferta y no hay tanta demanda. Digamos, si la ley del mercado fuera que a mayor oferta y menos demanda, los precios bajan y viceversa, pasaría lo contrario. Pero tú lo que nos indicas es que el suelo creció, el precio del suelo creció el 6%, pero las viviendas crecen todavía mucho más. Además, digamos, un mito, por lo menos acá en México, lo dicen, los inversionistas siempre quieren densificar más. Y grupos sociales también quieren densificar más, porque dicen el suelo es un bien escaso y caro, pero si el precio del suelo lo divido entre más viviendas, pues se abarata la vivienda, ¿no? Porque se abarata el costo, pero yo veo que pasa lo contrario, ¿no? ¿Lo ratifican, Ignacio? Sí, desde luego si el suelo es un mercado muy raro. Y lo mismo podríamos decir que ocurre con la vivienda, ¿no? Aunque no en esa medida. Yo creo que se debe a lo siguiente: el suelo no es como las papas, digamos. El suelo no es intercambiable, un suelo no es intercambiable por otro. Sino que cada suelo tiene unas condiciones únicas, ya sean debido a su localización, a sus características internas, a los servicios que tiene alrededor, a si tiene o no tiene transporte en las cercanías, etc. Por lo tanto, no existe un mercado de suelo, sino que existe, digamos, un mercado para cada solar, que no es lo mismo. Y por lo tanto, no podemos hablar de un mercado de suelo de la misma manera en que hablamos, como decía antes, de las papas, o hablamos de, no sé, del cobre o de cualquier otro bien, ¿no? En ese sentido es en el que se dan lo que los economistas entienden, ¿no? Que son desajustes, pero que en realidad no son desajustes. Es decir, no es un problema, digamos, temporal, o de que haya un tiempo en que no se aperciba a la gente de la diferencia que hay entre demanda y oferta, etc. No, se debe simplemente a que los ciclos de oferta no responden a necesidades de demanda, sino que son ciclos podríamos decir que con intensidades y con intenciones propias.
En este caso, por ejemplo, nos encontramos a un ciclo de alza en la oferta y de alza de los precios que se vincula más bien a determinadas condiciones de mercado y a las características del promotor que ahora mismo está invirtiendo en ello, ¿no? En este caso, lo que nos encontramos es que los promotores están pensando en un medio y un largo plazo y están pensándolo como basándose, ¿no?, en los resultados anteriores de subida de precios. Sencillamente estiman que va a seguir subiendo y que por lo tanto es un valor mucho más interesante en el que invertir que el de, no sé, el de la bolsa u otro tipo de inversiones, ¿no? Entonces, sencillamente meten el dinero en eso. Pero tampoco es que esté dominado, digamos, por unos pocos agentes, ¿no? En el caso del mercado chileno, Vergara, ¿no? Francisco Vergara lo está estudiando en el caso de Santiago. Lo que se ve es lo siguiente, es que 1 de cada 3 compradores de nuevos departamentos, que suelen ser de determinadas características, pequeños, que se puedan alquilar bien, que tengan buena rentabilidad luego en el arriendo, 1 de cada 3 está comprado digamos que por grandes tenedores, gente que tiene más de 2 viviendas, ¿no? Pero muchos de ellos son sencillamente inversionistas que lo que están haciendo es sustituir, ¿no?, su plan de pensiones por la compra de otra vivienda, sencillamente porque le da más rentabilidad. Entonces, estamos hablando de un mercado ficticio, ¿no?, entre inversores por un lado y por otro lado productores, ¿no? En fin, no sé si respondo a la pregunta, pero desde luego, por supuesto, por ahí va, yo creo. Muy interesante, porque digamos es una conclusión muy similar que hacen los colegas en España, Ricardo Méndez, Horacio Capel, Palomero, ¿no? Claro. Bien interesante. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Algún comentario? Adelante, Ignacio. Mi otra pregunta es para Xenia, ¿no? Y precisamente está relacionado con este artículo de Vergara, ¿no? Que publicó, yo creo que hay una publicación en INVI, pero creo que hay otro anterior en el periódico Zipper, ¿no?, donde precisamente hablaba de que el subsidio, en realidad, el subsidio, digamos, realizado a la demanda, era una manera de tirar el dinero, ¿no? Básicamente hacía un estudio, ¿no?, de las últimas décadas de subsidio en el caso chileno y lo que decía es, bien, ¿ha frenado esto, ¿no?, el crecimiento de la vivienda informal? No. ¿Ha frenado los precios? No. Por lo tanto, este dinero lo que está haciendo es básicamente financiar a la promoción inmobiliaria, ¿no?, particular, a estas empresas intermediarias a las que se refería Xenia, ¿no? Esa es mi impresión y quería saber si Xenia coincide con esto o, en cierta manera, si entiende que hay otros factores que pueden estar interviniendo. Gracias. Adelante, Xenia. Gracias, Ignacio, por tu pregunta. Sí, bueno, efectivamente, sí, Francisco Vergara bien lo desarrolla, pero eso es algo que hace años ya vienen en Chile diciéndolo. Yo te diría ya desde que existen los subsidios a la vivienda en los años 80, ya está más o menos claro que los subsidios, más que para las personas, más que incluso para la vivienda, está pensado para el privado, ¿no?, para quienes construyen y precisamente para estas instituciones intermedias. Ahora, bueno, que esa es la gran pregunta, ¿no?, que uno le hace a la política de vivienda en Chile, es qué es lo que tú buscas, ¿no? Tú lo que quieres entregar es un lugar digno para vivir, tal, o lo que tú quieres hacer es generar propiedad, ¿no? Entonces, y ahí una de mis preguntas que yo siempre me hago es si la política de vivienda en Chile es una política social o una política económica. Que yo siento que evidentemente es una política económica, pero la pregunta que yo le hago a las políticas públicas es cómo superamos eso, ¿no?, cómo seguimos avanzando. De hecho, justo, bueno, les cuento a la y los demás que estamos justo en un periodo presidencial bien intenso, y me cuesta en los candidatos encontrar respuestas a esa pregunta, ¿no?, a cómo transformamos la política de vivienda en una política de propiedad y más bien que sea una política, ¿no?, de techo, de abrigo, de dignidad, etc. Y que todos estos temas de la financiarización tal van cruzados, por supuesto. Muchas gracias, Xenia. Yo solamente podría agregar que en efecto es una política económica. Y el resultado de esa política económica en México tenemos, el censo de 2020 dice que tenemos 6 millones de viviendas vacías.
Y como la mitad de esas millones de viviendas vacías es el modelo ABC de Chile, hecho a la mexicana, a lo bruto, a lo grande. Pero, por ejemplo, en España, en 2013 había 3,5 millones de viviendas vacías. Y justamente esto se engarza con una pregunta que le quería hacer a Isabel, pero capaz que no lo ha estudiado, así es de que yo quería preguntar si en esta estudio de la segregación socioespacial habías incorporado o pensabas incorporar la economía de ladrillo, la topografía de lucro, y en particular en Madrid, porque en Madrid además hubo, ¿cómo le llama un colega gringo, estadounidense que ha estudiado esto? La ciudad que no fue. Estudiaron una urbanización, pero tremenda, que no les dio tiempo de concluir. Y una de las dudas que tengo, bueno, voy a terminar de leer ese libro, pero es que hay expansiones urbanas colosales al sur y también hacia el norte. Bueno, además viene el proyecto aprobado Madrid Nuevo Norte. Ahí también en estos dos mercados inmobiliarios se expresa la segregación socioespacial, Isabel. Bueno, o sea, esto efectivamente tampoco está incluido en el estudio, así que, pero estaría bien estudiarlo. Gracias. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, si no es el caso, vamos a cerrar la mesa. De verdad que les agradezco a todos sus participaciones. Estuvieron súper interesantes. Por ahí en el chat alguien ya preguntaba si se iban a publicar estas ponencias, si estaban difundidos los resúmenes. Acá nos puede apoyar Luis, informándonos. Sí, los resúmenes se van a publicar en unas actas de resumen, que es lo habitual de estos congresos, ¿verdad? Que siempre salen, o yo creo que ya salieron, en todo caso estén pendientes. Y las personas que enviaron ponencias completas, sí se va a hacer un libro de actas con las ponencias íntegras, ¿verdad? Entonces, para que estén pendientes. Igual, si tuviesen como interés de contactarse con alguien de los participantes, pues por medio de los organizadores y organizadoras, nos pueden escribir y podemos intercambiar correos y cosas, pues, para seguir en contactos. Gracias, Luis. Pues lo que procede es cerrar la mesa. Muchísimas gracias. Yo lo que encontré en las mesas son como dos grandes constantes, pero en las dos constantes es súper interesante que Chile aparece como un extraordinario laboratorio de políticas urbanas, que después las copiamos. En México las copian a lo bruto, a lo grande. Ya copiaron la urbanización periférica de la vivienda de dimensiones miserables en periferias distantes, pues ahora lo que están copiando son el modelo de repoblamiento y la densificación, pero por algunas de las presentaciones hemos visto que también ocurre en San José de Costa Rica, hemos visto que también ocurre en Managua, la otra política, la de la vivienda en dos vertientes, con condominios cerrados, pero también con vivienda social. Y yo creo que la constante es esta, ¿no? Que estas políticas se dirigen más a los actores económicos, más que a atender los rezagos sociales. Capaz que hasta podríamos concluir la mesa, como lo hacía la primera ponencia, de forma exploratoria, ratificando que esta fase del capitalismo pues produce, profundiza las históricas desigualdades. Hay un párrafo que tengo que leer, perdón. Bueno, entonces, para cerrar, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del V Congreso Internacional ISOFACHE Costa Rica 2021 agradecen su participación. Los invitamos a participar en las demás actividades que se están llevando a cabo durante esta semana. Revisen, por favor, la programación en la página oficial del Congreso o en el Facebook, donde también aparece el Congreso. Pues que tengan muy buenas tardes todas y todos. Seguramente estaremos en contacto. Algunos ya les preguntaré si tienen sus tesis o sus investigaciones publicadas en Internet. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos y todas. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Chao.